Hola, hola compañeros y compañeras, bienvenidos nuevamente aquí a tu Universidad CETEC para la preparación y capacitación a tu curso de examen de nivel bachillerato. Y continuamos con nuestras materias de estructura socioeconómica de México, justamente para esta materia poderla acreditar y poderla pasar y por tanto tener el documento tan anhelado. Veíamos en clase anterior, compañeros, lo que es la estructura. Y para poder entender qué es una estructura como un todo que se integra por varias partes, entendimos por tanto que la estructura social también para poder sobrevivir requiere de varias partes. No es suficiente la convivencia social, las relaciones humanas entre nosotros. Vamos a tener instituciones, fábricas, empresas, industrias, leyes, autoridades, organismos. Entonces el conjunto que usted y yo tenemos y lo vemos en nuestra vida diaria, pues todo ese conjunto se llaman las estructuras socioeconómicas de México. Vimos la estructura política, la estructura social, la estructura jurídica, la estructura económica. Y según el avance o progreso de esas estructuras, es como los países tienen un mayor crecimiento, un mayor progreso económico, o como se dice, un país desarrollado o un país subdesarrollado. Lamentablemente, como lo hemos visto, México se encuentra dentro de los países subdesarrollados, también llamados países en vías de desarrollo, países de economías emergentes o, de una forma más clara y más concreta, países atrasados. O no nos gusta el término, por eso lo embellecen, usando la palabra países subdesarrollados. Y vimos, compañeros, que esto no es un capricho, sino que de acuerdo con la economía y los aspectos que incluyen la estructura socioeconómica, es como se determina a través de sus niveles de empleo, a través de sus ingresos, a través de sus niveles de corrupción, a través de todos estos factores lo que determina el grado de desarrollo o de subdesarrollo. Es decir, el aspecto social, el aspecto económico y el aspecto político. Por último, compañeros, empezamos a analizar y hoy vamos a continuar con los diversos modelos económicos que se han creado y generado a partir de 1940 con todos los presidentes, que a través de sus políticas y sus programas tratan por tanto de salir de este bache de subdesarrollo a desarrollo. Se logra o no se logra, es lo que trata esta materia para analizar, para entender mucho mejor esta evolución que México ha tenido a través de su historia y lo repetimos a través de 1940. Vimos en clase anterior que el modelo impulsado por Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés del 40 al 52 dio buenos dividendos, buenos frutos. Hacer que México cambiara su sistema de agricultura a su sistema de industrialización, los beneficios no se hicieron esperar, y como nunca antes en la historia, nuestra economía, nuestro Producto Interno Bruto, nuestro PIB, creció al 5.7%, ya los economistas lo cerramos al 6%. Pero como todo buen proyecto y como todo en esta vida, pues tiene un inicio, tiene un logro y logra después a un ocaso. Al final de este modelo se empezaron a tener problemas con la famosa devaluación y con la famosa inflación. Fue necesario entonces continuar con otro modelo, pero obviamente bajo la misma perspectiva de lo que era sustitución de importaciones. Este nuevo modelo que se implanta es el modelo del desarrollo estabilizador que vamos a ver ahora, que comprende por tanto de 1958 al año de 1970 y comprende por tanto dos gobiernos, el gobierno de Adolfo López Mateos de 1958 a 1964 y el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970, siendo los principales los que impulsaron este modelo denominado o conocido como desarrollo estabilizador, de 1952 a 1970, con Gustavo Díaz Ordaz y con Adolfo López Mateos. ¿En qué consiste ese famoso modelo de desarrollo estabilizador? Ese modelo de desarrollo estabilizador viene a darle aire o viene a darle nuevos bríos al modelo de sustitución de importaciones. Y su objetivo de este modelo es lograr el desarrollo e inversión de la industria mexicana, es decir, que la industria mexicana siguiera creciendo, siguiera avanzando como lo estaba haciendo en los dos gobiernos anteriores, pero sin devaluaciones ni mucho menos con inflación. Recordemos que al final del modelo anterior se presentan los problemas propios de la economía, inflación, devaluación.
Entonces, este nuevo modelo se llama estabilizador, con la intención de estabilizar y evitar nuevamente problemas como son el incremento de precios y lo que viene siendo la devaluación de nuestra moneda. La prueba es que, siguiendo los cánones o reglas de restricción de importaciones, México, compañeros, logra y sigue creciendo de forma extraordinaria. No solamente mantiene lo que es el crecimiento de la economía, sino lo supera. El Producto Interno Bruto o el crecimiento o desarrollo económico llega a un 6.3%. Y perdón por ser repetitivo, esto jamás se ha vuelto a ver en la historia de México. Los presidentes vienen y desgraciadamente no hemos tenido un modelo o una forma de gobierno que nos permita decir que superamos ya el 5.7% y el 6.3%. Esto se va a traducir, por tanto, en bienestar a la población, en mejores condiciones de vida y mejores condiciones laborales. Pero antes de hablar de esto, hablemos de lo particular, de lo especial que tiene este modelo estabilizador. Este modelo estabilizador, compañeros, en él el Estado sigue interviniendo y sigue invirtiendo principalmente en obra pública para consolidar su industrialización. Recordemos que México venía de un periodo o un sistema de agricultura, por tanto carecía de carreteras, de caminos que hicieran fácil el transporte de mercancías, de productos, de artículos, etcétera, que impulsaran la economía. De esta manera, estos gobiernos, al igual que los anteriores, invierten en obra pública, en infraestructura, en obras de riego, empresas, en obras, por tanto, de transporte, como son las carreteras, las avenidas, los puentes, compañeros, las autopistas y todo por el estilo. Pero no solamente el Estado interviene en obra pública para generar la infraestructura necesaria en el crecimiento económico. El Estado, a partir de estos gobiernos, invierte también en la creación de empresas del gobierno. Cuando el gobierno invierte dinero, no solamente para crear obra pública, sino para crear empresas productivas, a las empresas públicas o empresas de gobierno se les llama empresas paraestatales. Paraestatal es una contracción de la palabra participación estatal. ¿Qué es una empresa paraestatal? Es una empresa de participación estatal donde el gobierno, como todo socio o como todo inversionista, aporta parte del capital social. Sabemos usted y yo que las sociedades mercantiles, llamadas también empresas, para poder funcionar, para poder crearse, necesitan formar un fondo de dinero llamado capital social. Ese capital social se integra porque todos los socios, para ser socios, tienen que aportar cierto dinero y con ese dinero echar a andar la empresa y poder responder de sus obligaciones. Entonces el Estado muchas veces también invierte y crea empresas. Y cuando el Estado invierte creando empresas, invierte por tanto como socio. Y si el Estado o el gobierno aporta más del 51% del capital social de la empresa, entonces se le va a llamar empresa de participación estatal mayoritaria o empresa paraestatal mayoritaria, porque el gobierno es el que aportó la mayor parte del capital social y por tanto es el que la administra, el que por tanto la maneja. Pero cuando el gobierno, compañeros, solo aporta menos del 49% del capital social, es socio pero en su carácter de minoritario. Y entonces se le llama empresa de participación estatal minoritaria o empresa paraestatal minoritaria. Como ejemplos de esas empresas, ahí lo tenemos, la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, que de hecho desde antes, con Lázaro Cárdenas del Río, 3440, generó esta empresa. Se crea el IMSS con Adolfo Ruiz Cortines, el Infonavit, compañeros, la Lotería Nacional, el Banco de México, Correos de México y muchas empresas más. A partir de este modelo, el gobierno no solamente invierte en obra pública, no solo invierte en infraestructura para modernizar y para, por tanto, lograr el desarrollo y crecimiento de México, sino que también el gobierno invierte en la creación de empresas públicas, de empresas paraestatales, con su capital. De esta manera, en nuestro país, compañeros, se inicia una economía mixta, es decir, una economía donde se basa no solamente en la inversión del gobierno, en la inversión pública, en la inversión estatal,
sino sigue aceptando y se apoya, se complementa con la inversión privada. Es decir, capital privado y capital público se unen para impulsar la economía, para fomentar la economía y para lograr el crecimiento y el tan anhelado desarrollo de México. Además, el gobierno mexicano no solamente crea empresas, sino también se dedica a rescatar empresas, porque en aquel tiempo se sostenía el siguiente principio: empresa que se cierra, empresa que deja de generar empleos. Empresa que deja de generar empleos va a crear desempleo. Y personas que no tienen empleo no van a tener dinero para, por tanto, poder comprar y, por tanto, que la economía siga avanzando. Para evitar esta situación de personas sin empleo, personas no productivas, personas sin dinero, entonces el gobierno las va a rescatar y en consecuencia se mantienen los empleos, se mantiene el ingreso y se mantiene, por tanto, el consumo o la productividad. Ven lo importante que es la complejidad de la economía y sobre todo que en estos cursos que CETEC te da, pues también llevas una materia que complementa todo esto que es economía para entender mucho mejor este tipo de situaciones. Bueno, el Estado, por tanto, se convierte en un inversionista en áreas estratégicas y promotor del bienestar social, porque como ya lo hemos visto, al Estado, al invertir en obra pública, genera empleos directos y empleos indirectos. Genera, por tanto, ganancias, genera utilidades y con ello impulsa el progreso y lo que viene siendo el país. El problema de México es que durante muchos gobiernos se han generado obras públicas, pero se quedan inconclusas, no se terminan. ¿Dónde quedó el famoso tren interurbano que iba a unir la ciudad de Toluca con la Ciudad de México? Pues simplemente no avanzó, se quedó ahí. Bueno, al igual que en el modelo anterior de sustitución de importaciones que vimos en la clase anterior, estos gobiernos del desarrollo estabilizador siguen implementando y siguen protegiendo la economía nacional, la industria mexicana. Siguen creando barreras arancelarias a productos extranjeros. Es decir, siguen generando aranceles o impuestos a los productos extranjeros para que al ingresar a México, ese producto con motivo del impuesto obviamente sea más caro y por tanto en el mercado interno los mexicanos, al ver que el producto es más caro y el mexicano sigue siendo más barato, pues con todas las cualidades buenas o malas del producto mexicano, seguimos comprando productos mexicanos y seguimos impulsando, por tanto, la economía, la productividad de nuestras industrias mexicanas. Otro aspecto muy importante es que México, mejor dicho, el gobierno mexicano, sigue otorgando créditos, financiamientos, para que de esta manera siga creciendo nuestra economía, siga creciendo lo que viene siendo nuestra producción. El Estado, de igual manera, no incrementa los impuestos. Es algo muy positivo porque incrementar impuestos implica gastos o costos a las empresas. Y las empresas, por tanto, ante el dilema de pagar impuestos o bien invertir en estos proyectos, pues tienen mejor que pagar impuestos para no meterse en problemas con las leyes y con los gobiernos. Todo esto es la complejidad de lo que es una estructura socioeconómica y de la importancia de ir entendiendo a través de lo que CETEC te ofrece su explicación. El Estado, por tanto, para mantener ese impulso a la industria, ese impulso a la producción, los gobiernos de López Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz deciden no aumentar los impuestos y mucho menos crear nuevos impuestos. Antes bien, tratan de mantener los precios bajos en los bienes que se producen. Eso también es importante. A ver, no le cuesta nada con decir que se aumenta la leche, se aumenta el frijol, se aumenta el aceite, se aumenta el precio de la gasolina. Pero cada aumento, como lo hemos visto, pues genera muchos problemas a su vez en la población que se transforman justamente en mayor pobreza o al menos en no lograr el bienestar. En el afán de mantener esta política, no solamente para el gobierno, sino también para la población, estos dos presidentes deciden, como lo vuelvo a repetir, compañeros, no incrementar impuestos, ni mucho menos generar más impuestos. Evitar que si yo te cobro de impuesto el 5% no te lo suba al 8%. Evitar que si yo te cobro por X impuesto, X concepto de impuesto, el 30% te lo suba ahora a un 50%. No, la idea era mantener los impuestos tal como estaban y evitar, por tanto,
inflaciones, aumento de precios y todo lo que esto implica. Y de igual manera, mantener que los precios tuvieran esa cantidad y no estuvieran subiendo constantemente. Bueno, otro aspecto importante que permitió este progreso es que el sistema bancario siguió siendo regulado, siguió siendo manejado por el Estado. Y algo más importante, el Estado fomenta lo que viene siendo el ahorro de la población, una costumbre o una tradición o una educación que ya se perdió. Hoy las familias mexicanas, por X razones, principalmente porque el dinero ya no tiene ese poder adquisitivo, difícilmente, la mayoría, más no digo que todas, hemos perdido el hábito de ahorrar, de generar cuentas de ahorros, de procurar tener un ahorrito desde niños, ellos abrirles una cuenta bancaria e ir generando sus ahorros. Sí, hijo, gástate lo que tú quieras, como se decía antes, tu clásico domingo, en lo que quieras, pero ahorra un pesito, 2 pesitos para que vayas incrementando el cochinito. Antes era muy común las cuentas de ahorro. De hecho, en las escuelas también se establecía y se impulsaba las famosas cuentas de ahorro y cosas por el estilo. Entonces, el gobierno o los gobiernos de aquella época fomentan esta política, esta costumbre, esta educación de mantener y tener fuentes de ahorro o cuentas de ahorro en lo que viene siendo las personas, y con ello a futuro poder tener ahí ese ahorrito para cualquier contingencia o situación que se presentara, o bien para seguir mejorando sus condiciones de vida. Bueno, al final, compañeros, de dicho modelo, como todo, pues también entra en crisis. Tuvo su bonanza, tuvo su desarrollo, tuvo su máximo auge, pero después viene, como todo en esta vida, su decadencia. Al final de dicho modelo, también como el anterior, entra en crisis, porque el Estado, como lo hemos visto, invierte mucho en obra pública. Pero el Estado, cuando invierte en obra pública, es para los ciudadanos. Construye mercados, construye carreteras, construye avenidas, pavimenta las calles de las colonias, pone drenaje. Pero en sí, a cambio de ello, no recibe ninguna ganancia, ningún interés. O la ganancia de interés que va a recibir, porque es para beneficio del pueblo, es un servicio público, y el servicio público, pues por naturaleza es gratuito en algunos aspectos. Entonces no se regresa el dinero que invirtió el gobierno, y al final las arcas del gobierno pues vienen siendo mínimas, o llegan a tener por tanto menos provecho o menos ganancia, compañeros. De esta manera, por decirlo de alguna manera, el gobierno se empieza a desfalcar, y con motivo de esto, entonces los ingresos que invierte el gobierno no se recuperan con motivo de la obra pública que lleva a cabo, o tardan en recuperarse. De esta manera se presenta el desempleo y lo que viene siendo la falta de trabajo en nuestro país, porque el gobierno entonces deja de invertir, deja de generar obra pública. De otra manera, también se presenta al principio de estos gobiernos, de estos modelos, y aún desde los anteriores, un fenómeno interno, que es la migración del campo a la ciudad. La gente del campo, a ver que los sembradíos ya no son fuentes de riqueza, ya no son lo más importante, porque México dejó de ser productor, de manejar su economía a través de la agricultura. Entonces muchos campesinos son atraídos por la ciudad, por lo que implica su modernización, carreteras, luz, postes. Olvídate, en aquel tiempo era un espejismo. Vivir en un pueblo, compañeros, si te hablo de lugares como cercanos a la Ciudad de México, con respeto, no ofendo, Nezahualcóyotl, todavía inclusive Tlalnepantla, en los años 50, 60, y más allá de ello, Cuautitlán y todas estas zonas, pues era vivir en la completa oscuridad, sin luz, sin agua, etcétera, etcétera. Entonces la gente del campo se siente atraída, ve un espejismo en la ciudad, y así como hoy muchos mexicanos y latinoamericanos ven en Estados Unidos el famoso sueño norteamericano, mejores condiciones de vida, mejor trabajo, mejor calidad de vida, pues aquí en tiempo se genera este fenómeno interno, donde el campo empieza a emigrar hacia la ciudad, y con ello, compañeros, surgen una gran cantidad de situaciones como son la urbanización, y entonces la mancha urbana empieza a avanzar. Otra situación que genera este modelo, compañeros,
es lo que viene siendo los conflictos sociales. Adolfo López Mateos enfrenta un problema con los ferrocarrileros a los cuales reprime. Díaz Ordaz, no se diga, enfrenta un problema de inconformidad de los estudiantes, lo cual también se reprime a través de la matanza del 2 de octubre del 68. Pero bueno, pasemos ahora a ver en lo personal. Ya vimos en lo general los beneficios o en qué consistió este famoso modelo de desarrollo estabilizador. Continuación del modelo de sustitución de importaciones, apoyando la industria mexicana con aranceles, invirtiendo en obra pública, etcétera, pero que al final, si bien no trajo lo que pretendía, que era la inflación y la inestabilidad o devaluación de la moneda, sí trajo otros problemas consigo, como fue el famoso desempleo y en consecuencia la inconformidad de algunos sectores sociales. Hablemos de Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos fue presidente de México de 1958 a 1964. Él, en su ánimo de industrialización y por tanto de mejorar la condición del pueblo mexicano, te crea lo que viene siendo el ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado. Ya desde antes se había creado el famoso IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que era para los trabajadores de las empresas privadas. Pero los empleados del gobierno federal, los que trabajan en educación pública y demás instituciones públicas, no tenían seguridad social. Entonces, una prueba de poder mejorar las condiciones de calidad de vida es creando el ISSSTE. Seguro que está destinado exclusivamente para la atención de los servidores públicos, de los empleados, de los trabajadores del gobierno federal. De esta manera se logra que estas personas tengan atención médica, tengan medicamentos, tengan además lo que viene siendo sistema de operaciones y todo lo que implica este tipo de aspectos. ¿Sale? ¿Qué más hace López Mateos en lo personal como su gobierno? Te crea los famosos libros de texto gratuito, compañeros. Así es. Esto es un reflejo más de cómo cuando una economía progresa y avanza se logra. Y desde entonces, todos los presidentes han mantenido este beneficio a favor de la población. Las famosas entrega de los libros de texto gratuitos, indispensable a nivel primaria, justamente para la preparación de los estudiantes. Usted que ya vive el sistema secundario, el sistema de preparatoria y a futuro la licenciatura, sabemos que los libros de texto, los libros de consulta, pues ya hay que comprarlos, hay que adquirirlos, pero ya tienen un costo, a diferencia de la primaria donde ya están completamente gratuitos. López Mateos, en beneficio de la población o de la ciudad, te crea lo que viene siendo la CONASUPO, es decir, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, que hoy nada más existe la famosa Liconza, la leche industrializada CONASUPO, donde el pueblo, las personas de bajos niveles y pues en general, no hablemos de ellos, obtienen pues 2 litros de leche, una bolsa de 2 litros de leche por un precio, creo que anda en 11 pesos por el estilo. Difícilmente poderlo conseguir en la leche comercial o convencional, que tiene un promedio de cada litro de 20 pesos aproximadamente. La CONASUPO, para aquellos que no la conocieron, eran los centros comerciales, pero del gobierno. Eran los centros comerciales populares, vamos a llamarle así. Eran los Aurrera, los Comercial Mexicana, los Soriana, pero que manejaba el gobierno. Y por razones obvias, al manejar el gobierno, daba precios más económicos, todavía mucho más baratos que lo que hoy viene siendo Aurrera, Aurrera, Comercial Mexicana y Soriana. Porque el gobierno compraba directamente a los productores del azúcar, la redundancia, el azúcar. A los productores de las frutas, agricultores les compraba directamente su producto, evitando el intermediarismo, y con el intermediarismo pues evitar que el producto se hiciera más caro. Entonces el gobierno, al ser comprador y después vendedor del producto, hacía que el producto fuera más barato. Entonces ese fue el pecado de las CONASUPO, porque al final pues la presión de los centros comerciales privados consideraron que era una competencia desleal, porque por muy barato que quisieran vender, pues siempre el gobierno iba a vender más barato que ellos. En consecuencia, al final estas tiendas desaparecieron, pero son reflejo de lo que en un momento determinado significó este modelo o estos modelos para crear este tipo de instituciones
para mejorar la calidad de la población, el bienestar social. También te crea el famoso INPI. El INPI es el antecedente de lo que es el DIF. El INPI era el Instituto Nacional de Protección a la Infancia y el DIF es el desarrollo integral de la familia. Como ustedes saben, el DIF es una institución que apoya a clases marginadas, a clases de escasos recursos, donde les dan asesoría jurídica. Cuando una familia de escasos recursos, pongamos el caso de las señoras que han sido abandonadas por sus esposos y que no les dan nada para financiar los gastos de los hijos, y difícilmente pueden tener dinero para contratar un abogado y entablar un juicio, bueno, pues los DIF son instituciones en donde las gentes pueden ir a pedir asesoría, incluso les dan un abogado de oficio para que él lleve su asunto y por tanto no merme su economía más de lo que ya está. A través de estos centros asistenciales, el gobierno federal y el gobierno estatal y municipal, todos somos testigos de estos centros, dan asesoría psicológica, asesoría médica, asesoría inclusive a veces de los dientes, dental, odontológica. Si difícilmente los mexicanos vamos al doctor solo cuando son casos extremos, contamos el dolor, pues difícilmente casi la mayoría más digo que todos, vamos al dentista y menos vamos al psicólogo. Entonces, como puedes ver, estas son instituciones que López Mateos dejó en beneficio de la población precisamente porque la economía lo permitía y que a la fecha se han mantenido. Claro, tal vez la CONASUPO no, pero el ISSSTE se mantiene, los libros de textos gratuitos se mantienen, el INPI, hoy conocido como DIF, se mantiene y al menos son beneficios para lo que siendo la población. Desde lo negativo que vino siendo Adolfo López Mateos, es durante su gobierno se crean conflictos y también lo reprime. Reprime Adolfo López Mateos movimientos del campo, movimientos agraristas, movimientos de los ferrocarrileros, etcétera, etcétera. Bueno, el otro presidente que impulsó este modelo y por tanto que con él terminó este modelo de estabilizador fue el de Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970. Y como todo la política de estos gobiernos era invertir en obra pública, invertir en servicios públicos para beneficio de la población, pues quizás el prototipo o el icono de su proyecto lo representa el metro. Fue justamente Gustavo Díaz Ordaz quien inició la construcción del metro con la línea 1, 2 y 3, la línea en aquel tiempo de Tlatelolco, no era Indios Verdes, era de Tlatelolco a Ciudad Universitaria, la línea 2 de lo que es Tasqueña a lo que era nada más Tacuba, no llegaba como ahora hasta lo que es Panteones o algo así por decirlo, sino llegaba nada más hasta lo que era Tacuba, y la de Observatorio hasta lo que era Pantitlán, que en aquel tiempo nada más llegaba hasta Zaragoza, algo así por el estilo, no llegaba hasta Pantitlán. Esta obra pública, este servicio público que estableció Díaz Ordaz con motivo de su política y que le permitió, pues tú bien lo sabes, hoy se ha convertido en la columna vertebral o en el centro neurálgico de lo que es el transporte público en la Ciudad de México, que no solamente ha crecido, sino que incluso ha sido rebasado por la población en las horas pico, y quienes hemos vivido el metro, pues sabemos a lo que el metro se está explicando con esta situación. Bueno, pues ahí está Gustavo Díaz Ordaz, como su obra representativa es la construcción del metro. De igual manera, y por primera vez, porque ya se hablaba de que México pues estaba siendo un país progresista, un país con ciertas cosas positivas, aunque no estamos tratando las negativas, se convierte en el anfitrión de los 19º Juegos Olímpicos, increíblemente. Por primera vez, un país subdesarrollado como es México se convierte en el anfitrión mundial de lo que vienen siendo los Juegos Olímpicos, los 19º Juegos Olímpicos. Que para tal efecto, Díaz Ordaz, esto implica un gasto oneroso para los gobiernos cuando deciden realizar estos eventos de nivel mundial. Instalación, construcción, mantenimiento de estadios y todo esto que implica. Instalación y construcción de una ciudad deportiva
para que todos los deportistas del mundo tuvieran un lugar donde instalarse, un lugar único donde localizarse o donde estar. Pues imagínate qué tan difícil sería que la delegación italiana estuviera, no sé, en el Estado de México, la delegación francesa deportiva estuviera por Xochimilco. No. Entonces las cosas que pide el COI, Comité Olímpico Internacional, es justamente una unidad habitacional. Díaz Ordaz, para no acabar con el modelo y no lograr lo que se había propuesto en su modelo estabilizador, decide, a diferencia de lo que habíamos dicho al principio, crear un impuesto, pero un impuesto nada más por 2 años, para que con motivo de ese impuesto se generara el dinero suficiente para poder solventar los gastos de la Olimpiada. ¿Cuál es, compañeros? El impuesto de la tenencia de los vehículos, que originalmente era un impuesto especial y solamente para 2 años. Uno, para tener fondos o dinero para las reparaciones de lo que viene siendo las instalaciones deportivas, y 2, pues para cobrar esa inversión. Y desde entonces, compañeros, los diversos gobiernos, al ver, pues genera mucho ingreso esta tenencia de vehículos, hoy aunque le llamen referéndum o lo que quieras, viene siendo lo mismo, pues se ha mantenido hasta la fecha, compañeros. Por último, entre las cosas positivas de Díaz Ordaz y dentro del modelo de desarrollo estabilizador, Díaz Ordaz, compañeros, te establece la edad mínima en 18 años, porque antes era de 21 años. De igual manera, en su gobierno se crea, y esto es importante porque vuelvo a repetir, el modelo estabilizador, la estructura, hace que México ya sea visto como un país a nivel internacional. Y no solamente se crea, se establece o se le da el encargo de realizar la Olimpiada, sino que México es el anfitrión donde se celebra y se lleva a cabo la firma del Tratado de Tlatelolco, por la importancia que en aquel tiempo empieza a sentirse el peso que tiene México en su economía y el progreso que tiene en su economía. El Tratado de Tlatelolco es un documento que se firma para prohibir, compañeros, la fabricación, la distribución y el uso de armas nucleares en América Latina. Ojalá entiendan la importancia que fue este tratado. Este tratado establece y prohíbe que en el continente, mejor dicho, en Latinoamérica, nada más en Latinoamérica, los Estados Unidos ya en Norteamérica, se prohíba la fabricación, la distribución y el uso de armas nucleares. Que como todos bien sabemos, las armas nucleares son de lo peorcito, son algo horrible. Recordemos lo que pasó en Chernobyl, en Rusia, donde estaban, si bien no haciendo armas nucleares, sí estaban utilizando la energía nuclear, y lo que provocó y lo que causó en Chernobyl. De esta manera, ahí tenemos aspectos positivos de Díaz Ordaz, de Adolfo López Mateos, nada más para que con esto se visualice un poquito lo que significó el desarrollo estabilizador. Sin embargo, al igual de que hablamos de Adolfo López Mateos, donde no todo fue positivo, recordemos que Gustavo Díaz Ordaz se convirtió en un represor, en casi la reencarnación de Porfirio Díaz, al reprimir brutalmente y sanguinariamente el movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968. La matanza de estudiantes, de gente inocente, en donde llevó a su máximo extremo lo que es la represión del Estado, y como ícono, ejemplo de represiones del gobierno, de cuando comete actos más allá de la ley, sea cual sea el motivo o la justificación, ahí está la matanza del 2 de octubre de 1968. 2 de octubre, dicen por ahí, no se olvida. Bueno, con esto, compañeros, y remarcamos y resumimos a estos dos gobiernos, modelos, sustitución de importaciones y desarrollo estabilizador. El primero, de 1940 a 1952, con Manuel Ávila Camacho y con Miguel Alemán Valdés, y después el famoso modelo estabilizador con Adolfo López Mateos, 1952-1958, y Gustavo Díaz Ordaz, 1958-1964. A estos dos modelos en sí se les conoce como el famoso milagro mexicano. ¿Por qué se llama el milagro mexicano? Porque desde entonces y a la fecha, la economía mexicana nunca había crecido como creció en aquella etapa, en aquel momento.
porque nunca habíamos tenido, ni hemos tenido como en aquella etapa, en aquellos años, el progreso, el crecimiento, el desarrollo económico que México desde hace tiempo está deseando. Nuestro Producto Interno Bruto, nuestra economía, creció en un 5.3% con Manuel Ávila Camacho y con Miguel Alemán Valdés. Y con nuestros presidentes López Mateos y Díaz Ordaz subió hasta el 6.3%. Para hacer un comparativo y visualizar lo que significa esto, veámonos con los gobiernos neoliberales del 82 con Miguel de la Madrid Hurtado hasta la fecha con López Obrador, donde nuestra economía anda chacoloteando entre el 1 y el 2%. Desde 1988 hasta el 2020, nuestra economía ha ido creciendo entre el 1, 1.3%, 1.4%. Cuando nos ha ido bien, ha llegado al 2%, al 2.3%, al 2.4%. Entonces, visualmente o aritméticamente, nada más vemos 2 en relación al 5, en relación al 3, pues vemos que hay una gran diferencia, no es de un dígito, son de 3, de 4 dígitos. Que si habláramos económicamente, pues significa progreso, significa desarrollo, significa mejores sueldos, mejores empleos, mejores prestaciones, mejores de todo a todo. Ya para que te quede más claro esta situación, pues imagínate, en aquella época los bolillos se vendían a 10 centavos, 10 centavos valía un bolillo, el transporte público era de 30 centavos, después subió 40 centavos y llegó a un máximo de 50 centavos. Hasta que llegaron los famosos delfines, espero los hayas conocido, y si no algún día pues los podemos ver, se llama un transporte público, que llegó a cobrar $1. En aquella época, ya por los años 60, aparece el pecero, bueno, mediados de los 60, principios de los 70. ¿Qué era el pecero? El pecero era el taxi colectivo que se implanta en aquel tiempo, que te cobraba $1. Y para que te des una idea qué significaba $1 como cobro del transporte público especial de taxi. Desde Zacatenco, que es el norte del país, aquí por Indios Verdes, hasta CEU, que es pues atravesar toda la Ciudad de México, ese largo kilometraje por toda la avenida de Insurgentes, que por cierto que es la avenida más larga de Latinoamérica, te cobran solamente $1. Entonces transportarte desde aquí hasta allá era $1. Hoy el pasaje mínimo en el Estado de México, tú lo sabes, está a 12 pesos. El Estado de México se mantiene promedio creo que de 5 o de 7 pesos. Pero con esto nos damos una idea lo que significó. Para que te quede más claro este progreso, este desarrollo que nunca más se ha vuelto a ver. En aquel tiempo se habla de esta frase que hoy se utiliza como remembranza, como recuerdo. ¿A qué tiempo, señor Don Simón? ¿A qué tiempos en aquellos que se vivía en aquella situación? Cuando el peso valía el peso. De aquella época, si me permiten, para que tengas una mejor visión de lo que significó este proceso o este periodo, data la canción de Pedro Infante, que algún día espero la conozcas, de la Bartola, que palabras más, palabras menos decía: mira Bartola, ahí te dejo este peso, y con él pagas el teléfono, la luz, y lo que sobre para mi alipuz, es decir, para mi cerveza, para mi alcohol. Entonces con $1 pagabas la renta, pagabas la luz, pagabas varias cosas, y además te sobraba para tu alipuz. En aquel tiempo los dulces no se vendían por unidad. ¿Cuánto vale la paleta? $1, $2, no. Se iba a las tiendas y tú decías, deme 5 centavos, valían los centavos. Valían sí los centavos. Hoy los centavos los tiramos, ni los tomamos en cuenta. Además, los sentimos como una grosería cuando nos dan como cambio. En aquel tiempo pedías 10 centavos y te decía el señor de la tienda: a ver, niño, pon tus manos. Porque te daban puños, o te daba un puño de dulces que a veces tu mano pequeña no podía alcanzar. Bueno, con estos ejemplos, quizás un poquito populacheros, trato de reflejar lo que significó estos modelos llamado Milagro Mexicano 1940-1970.
De esta manera estamos viendo cómo el país, a través de sus estructuras, a través de sus instituciones, de sus políticas, de sus programas, de sus presidentes, han tratado de lograr ese crecimiento y desarrollo y ese desarrollo para dejar de ser un país subdesarrollado. Pero después viene otro modelo, el llamado modelo de desarrollo compartido con otros presidentes, y luego viene con el modelo neoliberal, que abarca más tiempo, pero son temas que veremos en las siguientes clases. Adelante, compañeros, adelante con nuestra preparación para tener ese documento que tanto anhelamos y que CETEC trata de facilitarlo. Nos vemos en la siguiente clase de estructuras socioeconómicas de México.